Función gastrointestinal y hepatobiliar. Trastornos del esófago. Reflujo gastroesofágico. El término reflujo hace referencia al movimiento en sentido retrógrado o de retorno. En el contexto del reflujo gastroesofágico, alude al desplazamiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, condición que genera ardor epigástrico o pirosis. Es probable que se trate del trastorno más frecuente que se origina en el tubo gastrointestinal. Los síntomas asociados suelen presentarse después de comer, tienen duración corta y rara vez generan problemas más graves. El esfínter esofágico inferior regula el flujo de alimentos del esófago hacia el estómago. En la conservación de la función del esfínter esofágico inferior que evita el reflujo, participan mecanismos tanto intrínsecos como extrínsecos. Los músculos circulares de la porción distal del esófago constituyen los mecanismos intrínsecos y la porción del diafragma que circunda el esófago representa el mecanismo extrínseco. Los músculos oblicuos del estómago, ubicados por debajo del esfínter esofágico inferior, forman un colgajo que contribuye a la función antirreflujo del esfínter interno. La relajación del esfínter esofágico inferior es un reflejo del tallo cerebral mediado por el nervio vago en respuesta a distintos estímulos aferentes. Una relajación transitoria con reflujo es común después de las comidas. La distensión gástrica y los alimentos ricos en grasas incrementan la frecuencia de la relajación. Por lo regular, el material que refluye retorna al estómago mediante ondas peristálticas secundarias generadas por el esófago y la saliva deglutida neutraliza y arrastra el ácido que refluye. De acuerdo a la definición de Montreal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un trastorno que implica un flujo retrógrado del contenido gástrico que genera síntomas o complicaciones como regurgitación o pirosis. Se cree que estas se relacionan con relajaciones transitorias de un esfínter esofágico inferior débil o incompetente. Esto permite el reflujo y además disminuye la eliminación del ácido que refluye hacia el esófago. El contenido que refluye genera efectos irritativos. En la mayoría de los casos, el reflujo tiene lugar durante la relajación transitoria del esófago. El retraso del vaciamiento gástrico también favorece el reflujo al incrementar el volumen gástrico y la presión, con mayor posibilidad de que exista reflujo. La lesión de la mucosa esofágica se relaciona con la naturaleza destructiva del contenido refluido y el tiempo que se mantiene en contacto con la mucosa. Los fluidos gástricos ácidos, con pH menor a 4, son en particular lesivos. En general, el reflujo gastroesofágico se elimina y neutraliza mediante la peristalsis esofágica y el bicarbonato salival. La disminución de la salivación y de la capacidad de amortiguamiento de la saliva podría contribuir a impedir la eliminación del reflujo ácido a partir del esófago. El síntoma más frecuente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pirosis. Es común que sea intensa y se presente entre 30 minutos y 60 minutos después de la alimentación. En muchas ocasiones se intensifica cuando la persona se flexiona a la altura de la cintura o se mantiene recostada y suele aliviarse en posición sedente. La intensidad de la pirosis no revela el grado de la lesión de la mucosa. Solo un porcentaje bajo de personas que refieren pirosis presenta lesión de la mucosa. Con frecuencia, la pirosis tiene lugar durante la noche. Los antiácidos proveen alivio rápido pero transitorio. Otros síntomas incluyen la presencia de eructos y dolor torácico. Este suele ubicarse en el área epigástrica o retroesternal y a menudo se irradia hacia la garganta, los hombros o la espalda. El reflujo del contenido gástrico también puede inducir síntomas respiratorios como asma, tos crónica y laringitis, pero es importante señalar que la presencia de estos es muchas veces multifactorial y adicional al diagnóstico de enfermedad por reflujo. Los mecanismos propuestos para el asma y la tos crónica relacionadas con el reflujo incluyen la microaspiración y la macroaspiración, la lesión laringea y el broncoespasmo mediado por el vago. La esofagitis por reflujo implica una lesión de la mucosa del esófago, hiperemia e inflamación. Sus complicaciones, como la estenosis y el esófago de Barrett, pueden derivar del reflujo persistente que genera un ciclo de daño a la mucosa que induce hiperemia, edema y erosión de la superficie luminal.
Las estenosis se deben a una combinación de formación de tejido cicatricial, espasmo y edema. Inducen el estrechamiento del esófago y generan disfagia cuando el lumen se constriñe en grado suficiente. El esófago de Barrett se caracteriza por un proceso de reparación en el que el epitelio mucoso plano, que por lo común recubre el esófago, se sustituye en forma gradual por un epitelio cilíndrico o anómalo parecido al del estómago o el intestino. Se relaciona con aumento en el riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico. El diagnóstico del reflujo gastroesofágico depende sobre todo del antecedente de sintomatología de reflujo y del empleo de métodos diagnósticos opcionales, entre otros, los ensayos con supresión del ácido, la esofagoscopía y el monitoreo ambulatorio del pH esofágico. Los ensayos de supresión de ácido implican la administración de un inhibidor de la bomba de protones durante 7 a 14 días para determinar si se logra el alivio sintomático. La esofagoscopía implica el paso de un endoscopio flexible de fibra óptica hacia el esófago a fin de visualizar el lumen del tubo digestivo proximal. También permite la realización de una biopsia, en caso de que exista indicación. Para el monitoreo de 24 horas del pH se inserta una sonda delgada por la nariz y por el esófago con un electrodo para detectar el pH. Los datos del electrodo se registran en una caja pequeña y ligera que se coloca en un cinturón en torno a la cintura y luego se analizan en un ordenador. Los dispositivos permiten a la persona indicar los cambios de posición, el consumo de alimentos, la pirosis o el dolor, datos que luego pueden correlacionarse con los episodios de reflujo ácido. El tratamiento del reflujo gastroesofágico suele concentrarse en medidas conservadoras que incluyen evitar posiciones y condiciones que incrementan el reflujo ácido. Se recomiendan eludir el consumo de comidas abundantes y alimentos que reducen el tono del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo la cafeína, grasas y chocolate. También se restringe el uso de alcohol y tabaco. Además, se sugiere consumir los alimentos en posición sedente y que se evite la posición de decúbito durante varias horas después de un consumo de alimentos. Debe evitarse la flexión durante periodos prolongados, ya que tiende a incrementar la presión intraluminal y generar reflujo gastroesofágico. Dormir con la cabeza elevada ayuda a prevenir el reflujo durante la noche. Esto se logra mejor al situar bloques debajo de la cabecera de la cama o al utilizar una cuña para elevar la cabeza y los hombros por lo menos 15 centímetros. En personas con sobrepeso suele recomendarse la pérdida ponderal. Los antiácidos o una combinación de antiácidos y ácido algínico también se recomiendan para la enfermedad leve. El ácido algínico genera una espuma cuando entra en el contacto con el ácido gástrico si se presenta reflujo. La espuma sube hacia el esófago en lugar del ácido. Los antagonistas de los receptores de histamina tipo 2 que inhiben la producción de ácido gástrico son otro medicamento a elegir. Los inhibidores de la bomba de protones actúan al inhibir la bomba de protones gástricos que regula la vía final para la secreción del ácido. Estos fármacos pueden utilizarse en quienes siguen teniendo síntomas diurnos, estenosis recurrentes o ulceraciones esofágicas grandes. Algunas personas pueden tener indicación de tratamiento quirúrgico.